buenas noches, hermanos. Mi nombre es Angelita Lagos, soy servidora de Catedral de la Alabanza y hoy quiero compartirles en esta cápsula de oro acerca de Daniel. La verdad es que durante estos días que he podido aprender, que he podido estudiar, que he podido descubrir la vida de Daniel, me he dado cuenta de que es un hombre, un victorioso del Señor que tiene mucho para entregarnos. Durante este mes hemos aprendido que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso es lo rico, que yo no tengo que hacer nada, que yo de alguna manera no necesito tener una característica especial para ser victorioso, porque es simplemente por causa de Cristo, por causa de su amor, porque Él nos dio la victoria en aquella cruz maravillosa y hoy nos permite vivir en esta libertad tan linda, tan grande, que no la merecemos, pero que la tenemos por causa de su amor. La Biblia nos dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Eso quiere decir que tenemos la batalla ganada. Eso quiere decir que nuestra victoria sobrepasa los límites. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos más poder del que imaginamos frente al enemigo, frente a las circunstancias que nos rodean, por simplemente amar y pertenecer y estar bajo el alero de este Dios maravilloso que nos ha permitido vivir en la victoria de Él. Quiero hablarles de este victorioso hombre de Dios llamado Daniel, un hombre que dice la palabra que fue asediado, que fue capturado, que fue traficado, que fue perseguido, que fue enviado al foso de los leones. Situaciones difíciles, pero que simplemente Dios estaba con él y eso le permitió tener una vida de victoria. ¿Sabe qué? Cuando leo ahí en Daniel 1:8 que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sabemos que Daniel estaba viviendo un tiempo difícil. Sabemos que Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Sabemos que la verdad es que Daniel no estaba así como acostado en una silla, en una reposera ahí con unas negritas, ¿cierto? Y unas palmeras ahí echándole vientecito. No, Daniel estaba, es cierto, en el palacio del rey, pero estaba preso, estaba cautivo, estaba de alguna manera siendo presionado a comer y a beber una porción que el rey había determinado para él y para sus compañeros. Daniel había sido escogido desde un grupo de jóvenes para ser preparado en las ciencias, en los pensamientos, en la doctrina, en la ley de Babilonia. ¿Qué quiere decir eso? Que Daniel estaba siendo preparado para un sistema de gobierno. ¿Le parece que eso es muy parecido a lo que vivimos hoy? Por supuesto que sí. Pero la palabra nos dice que Daniel tuvo que tomar una decisión. Estaba en una circunstancia, estaba en un momento difícil, pero tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión de Daniel? No contaminarse. Qué importante es cuando tomamos decisiones. Las decisiones en nuestra vida nos van a permitir tener una vida de victoria o tener una vida de fracaso. Las decisiones nos van a permitir, de alguna manera, tener una situación económica tranquila o vivir acogotado. Muchas veces vivimos circunstancias por las malas decisiones que tomamos. Daniel, aquí en el versículo 8 del capítulo 1, nos enseña de que al tomar decisiones, esas decisiones afectan nuestra vida y nuestro futuro. Primero, decidió no contaminarse con la comida ni la bebida. Daniel sabía
que esa comida y esa bebida estaban destinadas, habían sido dedicadas a los ídolos de Babilonia. Él sabía que esa comida y esa bebida pertenecían a los ídolos de Babilonia. Y Daniel, en su corazón, había decidido amar, había decidido servir, había decidido no fallarle a Dios y permanecer en la ley en la cual él había sido enseñado. Entonces él decide no contaminarse, él decide por Dios, él decide por los principios que él había aprendido, él decide por lo que había recibido de Dios para su vida. Primero, Daniel me enseña a través del versículo 8 de que él decide no contaminarse por la situación que se le había impuesto. Estaba cautivo, estaba preso en Babilonia, pero él tomó una decisión, ¿verdad? Y esa decisión de alguna manera le permite ver aquella circunstancia como algo distinto, como la posibilidad de demostrarle el amor a Dios y demostrarle su fidelidad al Señor. Segunda cosa que yo puedo rescatar de este versículo, que decidió no participar de las cosas que había en ese lugar y de las personas. Daniel se apartó para Dios, aún en aquella ciudad, aún en aquel palacio. Él decide ser íntegro y decide no contaminarse, decide no profanarse. Daniel, se da cuenta que aquella comida y aquella bebida no eran buenas para él, que las personas que estaban ahí no eran buenas para él, y él decide no participar. Decide no ser prisionero de la amargura, de la ofensa. La verdad es que me imagino que estar en ese palacio era difícil, un sistema de gobierno presionado, con leyes, presionado con un sistema de vida a la cual él no había sido dedicado, él no había sido, no estaba en el propósito que Dios tenía para él, pero aún así él decide que aquel lugar era la oportunidad para que Dios se glorificara en su vida, y él sabía que Dios no le iba a fallar. Podía haber estado triste, podía haber estado amargado por lo que estaba viviendo en ese cautiverio. Sin embargo, él decide tomar, como se dice, el toro por los cuernos, como se dice por ahí. Él decide tomar la decisión sobre su vida. Sabía que esa decisión podía costarle la vida, pero aún así decide tener fe. Y eso me llama, la fe en Dios me llama la atención, porque él sabía que al rechazar aquella comida, al rechazar aquella bebida, al rechazar ese estilo de vida que estaba siendo impuesto para él, podía costarle la vida, podía haber sido eliminado. Sin embargo, Daniel sabía que Dios estaba con él. Daniel sabía que Dios lo iba a salvar. Daniel sabía, estaba dispuesto a perder su propia vida por amor al Señor, porque sabía que lo que él había recibido de parte de Dios era más importante que cualquier otra cosa. Qué importante es cuando nosotros entendemos que nuestra vida es de Él, que todo lo que nos rodea, que todo lo que nos sucede es la oportunidad para que Dios se glorifique en nuestra vida y salgamos victoriosos en Él, para testimonio de otros, para testimonio de nosotros mismos, para ver cómo Dios se mueve. Mire, en conclusión, puedo descubrir que Daniel decidió ser un vencedor y no una víctima.
Daniel decidió pensar que esas situaciones marcarían su vida y lo llevarían a una victoria en Dios. En lugar de sufrir, en realidad, esa decisión le llenó de prosperidad y tuvo éxito. Sabemos que él le dice al jefe de los eunucos que él quiere comer legumbres. El jefe tenía miedo, sin embargo, acepta. Daniel halla gracia en la vida de frente al eunuco, frente a este jefe, y el eunuco le concede, ¿verdad?, esta petición. Ya sabemos lo que sucede al final de la historia. Después de 10 días, su rostro estaba más rebosante que el resto. Estaba la gracia, estaba la sabiduría, la inteligencia de Dios sobre la vida de Daniel, simplemente porque él decidió no transar con los principios que habían sido destinados, los principios que habían sido traspasados a su vida. Quiero invitarte a que, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que pudieras estar viviendo hoy, quiero animarte y decirte que Dios es poderoso y que cuando tú tomas las decisiones por Él, Dios es fiel a sus promesas. Te invito a tener fe, te invito a creer en Él, a creer en su palabra, a pesar de las dificultades, confiar porque la palabra del Señor es verdad y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Él es fiel, no es un Dios mentiroso, es un Dios de verdad. Y puedo traspasártelo a través de mi vida en estos 50 años que tengo, 38 años viviendo en mi vida en el Señor. He podido palpar, he podido descubrir en cada situación que cuando uno decide por Él, Él es fiel y trae la victoria sobre tu vida. Así como Daniel no dejó que las circunstancias decidieran por él, yo te invito a tomar la decisión de que confíes en lo que Dios te ha dicho. Quisiera decirte que tengas fe, que tengas certeza, que las promesas del Señor se van a cumplir en tu vida. Y quiero animarte a que sea este tiempo un tiempo de oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. ¿Te parece si oramos al Señor y le decimos gracias por esta palabra, pero también te pedimos que seas en nosotros? Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por tu amor. Pero queremos, Señor, que esta palabra se haga real en nuestros corazones. Y a la vuelta de estos días, Señor, podamos descubrir en nuestra vida la gloria, la victoria sobre cada circunstancia. Señor, yo te pido por cada hermano, por cada persona que está viendo esta cápsula. Y si está viviendo una situación difícil, te ruego que tu gloria se manifieste en sus vidas y que, Señor amado, sean más que victoriosos por causa de tu amor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido durante todo este tiempo, porque esta palabra tiene que hacerse real en nuestra vida y esa victoria de la cruz hoy tiene que ser real en cada circunstancia de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Que seas muy bendecido y te invito a que disfrutes de la gloria del Señor y de la victoria sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que te rodea.